Y mayormente otro dato que les doy, en los estudios cualitativos, los instrumentos, que ya vamos a ver los instrumentos de recolección de datos son mayormente no estructurados. O sea, los instrumentos de recolección de datos son ¿qué? No estructurados. ¿Qué significa que un instrumento de recolección de datos sea no estructurado? Y cuando hablo de instrumento de recolección de datos puede ser ¿qué? Puede ser una guía de entrevistas, puede ser un cuestionario, puede ser un test, ya. ¿A qué me refiero que los instrumentos no son estructurados? O pongamos por ejemplo la observación. Cuando una guía de observación es no estructurada, es espontánea, no tiene un modelo fijo, no tiene qué? Una pregunta abierta. Correcto. Una guía de observación, por ejemplo, es no estructurada cuando lo que vamos a observar no está acá delimitado, pues. O sea, por ejemplo, a veces está no estructurado un instrumento que lo único que pongo es, voy a observar una clase, pongo la hora, la fecha, el profesor, el tema, y todo empiezo a reescribir lo que ocurre en el aula. ¿No? Todas las incidencias de escribo, ¿no? ¿Me entiendes o no? Ese es un instrumento que y mayormente los estudios cualitativos trabajan con ¿qué? Con instrumentos que estructurados. ¿Me entiendes o no? En cambio, un instrumento, ¿cuánto es estructurado? Cuando acá las alternativas, cuando las preguntas ya tienen alternativas. Y lo único que hago es ir a ¿qué? A marcar. ¿Me entiendes o no? A marcar. Ahora, ¿por qué creen que en los estudios cualitativos necesariamente los instrumentos tienen que ser estructurados? ¿Por qué? A ver. Porque luego vamos a hacer un conteo. Vamos a cuantificar, pues. La pregunta 1, ¿cuántos marcamos la alternativa A? ¿Sacó el porcentaje? ¿Cuántos marcamos la alternativa B? ¿La C? ¿Sí o no? Por eso, en un estudio cuantitativo, mayormente los instrumentos son ¿qué? Estructurados. Lo que no ocurre en los estudios que cualitativos. ¿Correcto? Entonces, ¿lo vamos comprendiendo? Ya, entonces, sí, profesor. Profesor, cuando habla usted de categorías y variables, ¿cuál es la diferencia? Porque yo entiendo, tomo como ejemplo una variable, niveles de aprendizaje. Y esos mismos niveles de aprendizaje para el enfoque cualitativo es una categoría. ¿Por qué? Porque los que trabajan con categorías dicen, esta es una variable muy compleja, tiene un campo de estudio amplio. Claro. A ver, vamos. ¿Cuál sería la diferencia? Sí, correcto. Miren, pongamos aquí este ejemplo. Cuando yo, por ejemplo, trabajo de manera cualitativa, mis instrumentos son estructurados, se emplean mayormente, especialmente tecnoléctricos. O sea, el término es variable, trabajamos aquí con variables. Y lo que hacemos es aquí cuantificar las variables, ¿no? Y me conviene que los instrumentos, ¿no? Que sean cerrados para poder contabilizar. ¿Eso sí o no? Ya, cuando yo hago un estudio cualitativo, mi instrumento es estructurado, por ejemplo, apliqué una entrevista. Y la entrevista es no estructurada o no, porque las preguntas son abiertas. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo tengo que, en el estudio cualitativo, tengo que ir cerrando. O sea, ¿cómo así? Yo tengo que, hay una pregunta, tengo que leer, ¿no? A lo mejor lo expresó en un enunciado, en un párrafo. Y todo eso yo tengo que irlo sintetizando. En una palabra que agrupe todo ello. ¿Me explico o no? Y a esa palabra que yo sintetiza todo ese enunciado que le llama ¿qué? Ya no se llama variable, sino se llama ¿qué? Categoría. Por eso la investigación cualitativa es de carácter inductivo. ¿Qué significa inductivo? Yo parto de lo específico que es la oración, que dijo la persona o no. ¿Eso sí o no? ¿Es lo específico o no? Pues el párrafo que identifico. Y a partir de ello tengo que por abstracción sintetizar en algo que agrupe en una palabra frase que todo es enunciado. ¿Me entiendes o no? Tengo que ahí agruparlo. Y a esa palabra frase que sintetiza todo ello se le llama ¿qué? En investigación cualitativa no se le llama variable, se le llama ¿qué? Categoría. O sea que las categorías se van ¿qué? Construyendo a medida que voy analizando ¿qué? La información que recopilar. ¿Me entiendes o no? En cambio, en el estudio cualitativo ya no. Es lo contrario, la variable ya existe. Y lo que hago es que yo recoger información de ¿qué? De esa variable. ¿Me entiendes o no? Ahí está la diferencia.
¿Me explico? No? Por eso yo digo que sinceramente, para mí un estudio más difícil es un cualitativo. ¿Por qué razón? Porque es un trabajo de análisis, es un trabajo de reflexión. Imagínate, tienes ahí cuántos problemas. Primero es una pregunta abierta, entender qué quiso decir la persona. Interpretar, ¿no? Empezando desde la gráfica, ¿no? Problemas que no se entiende, que habrá dicho, ¿no? Por ahí, ¿no? Y luego acertar, tratar de sintetizar. En otras palabras, todo eso, toda esa expresión. Es más difícil. Y una vez que ya tengo las categorías, ¿me entiendes? Luego esas categorías las tengo que agrupar en otro nivel de más abstracción que se llaman los temas. ¿Me explico? Y una vez que tengo los temas los tengo que relacionar para construir una teoría. Mayormente los estudios cualitativos se construyen teorías. Y esas teorías se llaman ¿qué? Teorías fundamentadas. ¿Por qué se llaman teorías fundamentadas? Se llaman teorías fundamentadas. Se llaman teorías fundamentadas porque estas teorías han sido construidas en base a ¿qué? A los fundamentos que son los instrumentos, las evidencias. ¿Me entiendes o no? Tienen un fundamento que es ¿qué? Los instrumentos que recopilan. Y además se llama teoría fundamentada por una razón, porque esta teoría solamente es válida ¿para qué? Para la población donde yo hice el estudio. O sea, no lo puedo generalizar ¿qué? A otras poblaciones. Entonces, un estudio cualitativo es un estudio de trabajo mental, de abstracción, donde voy de lo específico a lo genérico. ¿Me entiendes o no? Entonces, ese es un estudio cualitativo. ¿Se acuerdan con todo, no? Que mayormente no hemos hecho, o sea, no hay estudios cualitativos bien hechos, bien elaborados. Nos equivocamos, a veces decimos, yo tengo alumnos que me dicen, profesor, no, mi estudio es cualitativo porque mis variables son cualitativas. No, eso es otra cosa. No por las variables que son cualitativas, mi estudio es ¿qué? Es cualitativo. Es por el enfoque, por el paradigma, por la concepción. Y más aún, ya que hemos entrado en este tema, ¿por qué se caracterizan los estudios cualitativos? Porque los estudios cualitativos son diferenciales. Un día unos chicos de administración me dicen, profesor, estamos haciendo un estudio cualitativo, estamos trabajando en Cachán, era el alumno de administración. Yo digo, qué bien, ¿no? ¿Y qué metodología están empleando? ¿Cuál es su metodología de trabajo? Ya nosotros hemos diseñado estos instrumentos, guías, entrevistas, cuestionarios, y bueno, este fin de semana vamos a empezar a aplicarlo. ¿Y de ahí qué nos piensan hacer? Bueno, ya aplicando vamos a procesarlo. Bueno, y este es un estudio, realmente es un estudio cualitativo. Ahí está, ¿no? Un estudio cualitativo implica, si yo quiero hacer un verdaderamente estudio cualitativo, ¿qué debería hacer? Involucrarme con la población. Me contrato ahí una casa y voy a convivir con ellos un mes. Para que dentro de la población de estudio, tratar de comprender y entender la información. No es así nomás que voy un fin de semana, recopilo la información y luego regreso, que analizar eso no. Uno tiene que convivir. O sea, la investigación cualitativa es desde adentro. El investigador es parte, ¿correcto? De la propia población de estudio. Está ahí dentro para comprender. Es algo así como esto. Hay un programa, Vidas Extremas. Por ejemplo, Vidas Extremas. Un estudio cuantitativo, ¿cuál sería? Que un día vayan a entrevistarlos y a tomar fotos de cómo viven ellos. ¿Sí? Y luego dan un reportaje. ¿Correcto? Lo que encontraron. ¿Eso sería qué? Por la metodología estoy hablando. Pero si la persona va a convivir con ellos y siente, porque la cosa es entender o no, interpretar al hombre que tiene sus condiciones y luego nos narra su experiencia, escribe su experiencia de vida, ¿eso ya es qué? Cualitativo. ¿Se han pensado? O sea que no es cuestión de nombres, es cuestión de qué? De toda una metodología. Y ya vamos a hablar de otras diferencias cuando hablemos de la población de estudio y la muestra de estudio, ¿ya? Pero bueno, quiero entonces dejar claro esta situación, ¿no? Que en los estudios cualitativos la idea es comprender, entender al ser humano, ¿no? En base a qué? A su cultura. Que los estudios cualitativos mayormente los instrumentos son ¿qué? No estructurados, no son instrumentos de carácter abierto, ¿no? ¿Correcto? Y que bueno,
¿Cómo se van trabajando estos instrumentos estructurados? Se va analizando, ¿no? La respuesta para ir formando que las categorías, y por abstracción vamos formando que temas, y los temas los relacionamos para llegar a qué? A una teoría fundamentada que se construye en función a estas evidencias y que es válido solamente para la población de ese estudio. ¿Correcto o no? ¿Sí? Oye, en cambio, en investigación cuantitativa, los instrumentos son estructurados y la finalidad es que ya no es comprender a las realidades que medir la realidad, que mayormente esta realidad medible es que la ciencia natural. Entonces, aquí hay un problema de enfoque, que las universidades todavía no han comprendido que en casos de educación y de todo lo que es ciencias humanas, se deberían emplear enfoques que con toda su metodología. ¿No se entendió esto? En las universidades, aún en estudio de las ciencias humanas, aplicamos enfoques que cuantitativos. Y esa es la política creo que la mayoría de universidades. Yo tuve un amigo que presentó su tesis doctoral y su enfoque era cualitativo. Le rechazaron. ¿Por qué? Porque acá es válido si hay estadística. Hay estadística. Correcto, pues yo soy consciente que yo no puedo ingresar al estudio cualitativo, cualitativo que es un poco más. Lo que pasa es que no se trabajaron los colegios, pues no. Creo que cuando estudiaron ustedes su pregrado en pedagógicos, universidades, nunca les mencionaron esto. Siempre se trabajó de manera cuantitativa. Y nos quedamos con esa idea. ¿Cuándo empieza el boom de los estudios cualitativos en el Perú? ¿Cuándo empieza, digamos, a hablar a nivel de educación de estudios cualitativos? ¿Cuándo? Hay un momento de la historia de la educación formal de nuestro país. Cuando, por ejemplo, empiezan, más o menos en la década del 90, empiezan con lo que se llamaba el nuevo enfoque pedagógico, ¿recuerdan o no? Cuando empiezan con el constructivismo, ¿no? Metodología activa, y empiezan a coger algunos colegios como pilotos, primero en primaria, ¿no? Cambio plan curricular en área, empiezan a hablar de competencias, capacidades, ¿recuerdan o no? Y a nivel de pedagógicos, ojo, todo de pedagógicos, las universidades quedaron rezagadas, y acá en Piura, el pedagógico público de Piura, empiezan también a cambiar sus planes de estudio. Antes en el pedagógico era lengua y literatura, lo cambiaron a comunicación. Y el plan de pedagógico de formación de profesores de pedagógico de comunicación era Corales. Y ahí incluyeron ya lo que era que investigación, que cualitativo. O sea que se empieza por los pedagógicos. Acá en las universidades eso casi poco se ha trabajado. Y no se trabaja bien. Porque, por ejemplo, yo le digo, a ver, ¿de cuántas investigaciones cualitativas? Si hablamos de tipos. Por ejemplo, nos han hablado de lo que es los estudios fenomenológicos, que son cualitativos. Un poco. Nos han hablado de los estudios que se llaman estudios narrativos. ¿Cómo se hacen los estudios narrativos? Tampoco. Nos han hablado de los estudios que se llaman teorías fundamentadas. Nada. Nos han hablado de los estudios etnográficos. Quizás por ahí, no, por ahí tengan que trabajar. Lo que empezaron a trabajar en los pedagógicos fue la llamada que investigación, acción, participativa, pero mal conducida también. Mal conducida. Porque la investigación, acción participativa se convirtió en un negocio. Lo hacía todo el aula. Hacían el diagnóstico en un caserío, correcto, y la acción la hacían en otro lugar, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor donando libros, arreglando los ambientes del instituto, mejorando el auditorio, ¿correcto? No, la investigación acción tiene otra finalidad. Entonces ya, de los mismos nombres, no son familiares, los estudios cualitativos.